Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y hoy estamos en Stardew Valley. Bien, mis amores, pues arrancamos la semanita, lunes 1 de verano. Ya hemos cambiado de estación. Obviamente toca limpiar los restos del huerto anterior. Me pongo a hacer lo de siempre y para luego ponernos raudos con el huerto. Tengo que ir a por semillitas y toda la pesca. Así que acercándome a Pierce, me acerqué al tablón de anuncios. Hoy no tenemos nada, pero el día 4 es el cumpleaños de Jazz. Y luego necesitaban 6 babas, que ya veré yo si las tengo o no. Creo que al final no las di, no las tenía. Bueno, como os he dicho, había que comprar semillas. La verdad que teníamos bastante dinerito de toda la primavera. Así que decidí comprar, en vez de una de cada, comprar 5 semillas de cada, porque luego entre llevar al centro cívico y luego tener tú, por si te hacen falta o lo que sea para algún pedido, es mejor tener alguna más. Así que dije, bueno, pues hago más y además así haremos también más dinerito. Y de las que sí compré muchas fueron de las de arándanos. Con estas se me fue la castaña, creo que compré unas 60. Porque estas tardan unos días en salir, pero luego nos va dando hasta que termina la temporada. Obviamente ya tenemos el silo y ya podemos segar la hierba fresca, que esto es una maravilla. Bueno, ahora teníamos que convertir el huertito en huerto. Porque ya teníamos bastante para poner. Obviamente no quise talar árboles ni nada porque como veis ya de energía andaba bastante escasa, tenía que, bueno, como habéis visto, arar toda la tierra, también tenía que después regar y tal. Bueno, si compráis lúpudos, no sé en qué estación es lo de las uvas también y tal, intentar ponerlos de manera que podáis regarlo, porque esto no podéis atravesarlas, no es como las semillas normales ni las plantas normales, ¿vale? Bueno, obviamente le puse los espantapájaros. Acordaros siempre de poner los espantapájaros porque si no ya sabéis que los cuervos se comen las semillas y nos quedamos sin algunas plantitas. Y puse mi iluminación como estaba y tal. Bueno, luego me puse a comer boba de mí porque me quedaba tiempo todavía. Dije, bueno, voy a segar ya que tengo el silo. Pero cuando seguéis no se come la energía, o sea, segar no come energía, entonces no lo hagáis. No hagáis el mismo error que hice yo de comer para nada, porque esta energía fue en vano, la verdad. Y lo que es una maravilla es lo del silo. Ya veis que abajo a la izquierda va saliendo el heno que vamos segando. Y una vez lleguéis a 240, dejar de segar porque es la capacidad que tiene el silo, ¿vale? O sea, a los 240 dejar de segar porque ya no van a salir más henitos de estos. Martes 2. Bueno, pues esta vez se me olvidó cerrar a mis gallinitas y me costó una barbaridad encontrarlas entre tanta hierba. Hay que ver que se me olvidó. Hay que acordarse porque además es que te suma puntos con ellos, ¿eh? O sea, hay que tener un poco de cabeza. Bueno, luego me puse a regar el huerto, como siempre, como cada mañanita, pero me acordé de que tenía unas semillas guardadas que me habían salido por el suelo, en las minas y tal. Entonces, después de regar, fui a por ellas y las planté. Que tenía semillas de melón, también tenía una semilla de carámbola y también las de calabaza amarilla, que estas son nuevas también. A ver qué tal salen estas y cuánto nos pagan por ellas. Esta de carámbola, en mi partida antigua no he sembrado nunca ninguna, porque no te salían, o sea, o al menos a mí no me han salido nunca. Así que a ver qué es eso y para qué es y tal, porque es que no tengo ni idea, ¿eh? En esto estoy un poco novata. Pero bueno, es lo bonito de Stardew Valley, que como van habiendo cosas nuevas y hay tantísimas cosas por ver, a lo mejor en una partida no has visto una cosa y en otra sí. O sea, es lo que mola, así que mola tener más de una por lo mismo. Bueno, me vine a por mi hacha ya de cobre. Y luego, ya que estaba de camino, me vine a ver a Alex, que Alex en verano está en el puesto de helados, que vende heladitos, pero no tengo dinerito, estoy un poco prove.
Pero bueno, aproveché para hablar con él, darle regalos, también vi a Hallie, vi a Sam, también me encontré con Elliot de camino. Y luego ya me vine, quise segar, pero me di cuenta tarde que no me estaba saliendo el heno. Porque no me había dado cuenta que por la noche ya había alcanzado las 240. A ver, el silo se puede vaciar, hay una forma, os lo enseñaré después. Pero ahora mismo no podía porque creo que ya estaban las gallinitas dentro del corral. Y cuando hay animales dentro del corral o del establo no vais a poder vaciar el silo, ¿vale? Así que lo que hice fue ponerme a talar un poquito por aquí. Después, como tenía el hacha mejorada, quería comprobar si podía quitar este tronco de aquí, pero todavía no me deja. Esto está a la izquierda del todo, donde está la de los animalitos, el bosque este. Encontraréis ese tronco, que si lo quitáis encontraremos un bosque que hay ahí muy chulo, pero todavía no puedo, así que nada, me vine para la granja y hasta el día siguiente. Miércoles 3 y tenemos cartita, dice: ¡qué vergüenza! He perdido mis calzoncillos morados de la suerte. Te lo cuento porque creo que puedo confiar en ti. Si los encuentras, tráemelos discretamente. Te pagaré bien, gracias. Alcalde Lewis, madre mía con el alcalde que ha perdido los calzones. Esta parte es muy chula, es muy divertida. Además podremos conocer una historia que hay aquí en el pueblo, pero bueno, lo iremos descubriendo más adelante. Bueno, después de hacer todas mis quehaceres, me cogí algunas de las verduras que tenemos para llevarlas al centro cívico después más tarde. Y mirad, aquí estoy vaciando el heno, ¿vale? Tenéis que veniros aquí donde está la tolva y le dais a la A si estáis en Switch, y si no, pues con el botón que sea de poner cosas y todo esto. Y así podréis volver a recargar el silo y descargar la torba y volver a segar, y así hasta que tengáis todo segadito. Y yo lo recomiendo hasta invierno que hagáis esto, porque luego van saliendo más hierba de esta y podéis ir segándola de esta manera, ¿vale? Porque si no, pues nos crecerá más y tal. Y en invierno además cuesta dinero tener que comprar el heno, así que es algo que yo os aconsejo bastante. Bueno, después de todo esto me fui para el centro cívico. Sabéis que se puede limpiar todo esto y así cogéis cosas de la naturaleza, que os vendrá muy bien. Y luego me vine a poner lo que había cogido, lo que me faltaba de aquí, que eran, bueno, 2 cositas de estas y ya está. Luego me fui a ver a Linus, que ya sabéis que le tengo mucho cariño. Y luego subimos aquí porque esto ya estaba despejado y descubrí que ya tenemos aquí la estación de Stardew Valley del tren y un edificio que no sé yo qué será, pero lo veremos al día siguiente. Pues ya estamos a jueves 4. ¿Cómo avanzan los días, eh? Es todo un poco monótono, ya sabéis, los animalitos, el huerto, todo esto hay que hacerlo a diario si no queréis tener pérdidas. Bueno, me acordé de que ya podíamos hacer unas barritas que se llaman barritas campestres y esas tienen 40 de energía y 20 de salud, así que van muy bien y además lo podéis hacer con las semillas, con las 3 semillas que encontréis, ¿vale? Después me vine al centro cívico que tenía 2 huevitos XL que me habían puesto mis gallinitas. No hice mahonesa, así que la aproveché para traerlo acá. Y me puse a pescar, pero después me acordé, como ya estaba baja de energía, que os quería enseñar este edificio. Este edificio es el spa del pueblo y es una maravilla. No es de bonito ni nada de eso. Es para venir a recargar energía gratis, sin comida. Esto os va a venir muy bien, sobre todo el primer año, ¿vale? Porque no tenemos tanta comida para recargar. Y si queréis sacar beneficios y venderlo casi todo, esto os va a venir fenomenal. Después aproveché que me había puesto a tope de pilas para limpiar toda esta zona de aquí, porque es que me cuesta una barbaridad bajar a por agua al laguito que tengo aquí abajo cada vez que estoy regando el huerto. Porque ya veis que hay un montón, pero un montón de árboles y de arbustos y de árboles creciendo y de todo esto. Así que lo que hice fue limpiar esto bastante. Dejarlo lo mejor posible para
pues eso, tener mejor acceso. Como veis, mirad dónde tengo el logo. Ya tengo bastante recorrido, como para encima tener que ir haciendo zigzag. Y después me vine aquí también para ver si podía talar este tocón, ya que este tocón nos da madera noble. Y ver que sí, que podía, pero bueno, ya no tenía casi energía, así que dije, bueno, pues ya mañana venimos y limpiamos esto y a ver qué hay aquí. Pero lo que sí que hice fue venir a ver la tele, que si no lo sabéis, hay unos programas donde podréis aprender trucos del Stardew Valley, y también hay uno de cocina donde os aprenderéis recetas de comidas. Esto va súper bien, tanto para aprender cosas y trucos de sacar rendimiento a los peces y todo esto, como para aprender platos de comida. Viernes 5. Bueno, después de saludar a mi Casey bonito, venir a mis gallinitas, vaciar la tolva por si acaso. Ya sabéis que cuando no estén los animales podéis hacerlo. Me regué el huertito, como siempre, ya sabéis, nuestros quehaceres de cada día. Y después pude recoger el trigo, que no me acordaba, es verdad. Lo vendí todo excepto las de estrella. Y me vine para acá a limpiar esto y a ver qué narices hay aquí atravesando el río, porque aquí tiene que haber algo. Lo que pasa es que me quedé sin energía, así que aproveché y me fui al spa para recargarme a tope. Ya sabéis que esto es una maravilla si no gastáis comida. Y una vez ya lista y tal, me fui de nuevo a terminar de limpiar toda esta zona de aquí, a ver qué nos esconde. A ver, yo supongo que esta zona de aquí, porque como ya os dije en otros vídeos, no he encontrado todavía el altar del abuelo. Y creo que va a estar aquí, y obviamente una vez quité este árbol, ahí estaba el altar del abuelo, que si os acercáis a él, podréis leer la nota que deja, que dice: espera mi regreso en los árboles del tercer año, tu abuelo. Bueno, pues a ver qué sucede. Y nada, lo que hice fue limpiar un poquito más y listo, me fui a mimir hasta el día siguiente. Sábado 6 y seguimos con nuestros quehaceres, nuestros animalitos. Pude recoger los primeros chiles, que de cada plantita nos sale uno, creo, o dos, depende. Y lo que hice fue quedarme el de estrella y uno normal para el centro cívico, y también cogí algunas verduras que me faltaban también para completar. Como estaba un poquito out, me vine al spa, que es una maravilla, ya sabéis. Y bueno, luego de camino al centro cívico, antes quise recoger un poquito de fibra de vegetal de esta de aquí. Ya sabéis que todo lo que hay os lo podéis limpiar. Es más, yo lo aconsejo que lo hagáis. Y estuve garguseando por aquí a ver qué había. Hay una escalera que está bloqueada y tal, pero bueno, ya descubriremos a ver más adelante. De camino me encontré a Linus y a Maru. Y luego ya me fui al centro cívico a completar pues los packs estos, los lotes. Y el que pude completar fue el de primavera, que no había traído la chiribía y la coliflor por no quedarme sin, pero es que ya es igual. Así tenía esto. Y me regalaron aditivos de estos para los cultivos. Y además desbloqueamos otro pergamino más. Bueno, me encontré con Pam, que me dijo que había un perro ahí en esa caseta que hay ahí, ese cover como cuadradito que hay ahí. Pero que se llama Dusty, pero yo no lo he visto nunca, la verdad. Bueno, me vine a ver si veía a Alex, pero no estaba en su cuarto, así que aproveché ya que estaban aquí los abueletes y les di unos regalitos. Jorge parece que está un poquito más hablador ahora. Y bueno, luego ya sí vi a Alex, que estaba afuera, le hablé un poquito y le di un regalito para, pues ya sabéis, que siga creciendo el amor. Y luego pues nada, ya terminé la tarde, como tenía bastante energía y estaba aquí en el río, dije, bueno, pues me voy a poner a pescar, a ver si voy sacando pececitos de verano, que todavía no había pescado en verano. Bueno, o sí, pero aquí en el río no. Y nada más, me pegué toda la tarde pescando y luego ya para casita y hasta el día siguiente.
Domingo 7 y último día de la semana. Se me olvidó de nuevo encerrar a mis gallinas. Esto no puede ser. Bueno, pues hice lo de siempre. Regué mi huertito, que ya están saliendo ahí bastantes matas. Ya mismo podemos recoger el maíz y los melones y todo esto. Y bueno, me puse a seguir limpiando un poquito más, porque la verdad es que hace falta que limpie bastante todo esto, como ya os he dicho, para poder bajar e ir también despejando un poco sitio. Aunque seguramente limpia la dejaremos en invierno, que hay menos cosas que hacer. Me recargué las pilas en el spa, le estoy cogiendo gustillo a esto. Sienta muy bien esto de meterse en las aguas termales, la verdad. Y después me encontré con Caroline. Y la saludé, obviamente. En el tablón nos pedía Elliot un chile maduro, pero resulta que precisamente solo me quedaba uno de estrella y no se lo iba a dar, así que lo dejé ahí en stand-by. Bueno, lo que hice después ya fue venirme a seguir limpiando, ya que me había recargado las pilas. No tenía ya mucho que hacer, sino que que limpiar un poquito. Y de todas maneras, así también voy recopilando materiales que luego nos van a hacer falta para construir edificios y cositas. Y bueno, tengo que hacer, que todavía no las he hecho, las colmenas de abeja, que también las quiero hacer, se me han quedado en el tintero para la siguiente semana, a ver si eso, y me pongo y las hago. Pero es que me falta, creo que es uno de los materiales, el hierro, si no recuerdo mal, y todavía no he llegado a las minas, pero bueno. Lo que sí conseguimos fue el nivel de recolección 5 y nos daban a elegir entre recolector o guardabosques. Yo me quedé con el de guardabosques porque los árboles te dan un 25 más de madera y el de recolector la posibilidad de recolectar 2 productos en vez de 1. Así que creo que el que más me interesaba era el de la madera y me quedé con ese, vamos. Y nada más, mis amores, lo vamos a ir dejando por aquí porque no hice nada más que limpiar y limpiar y limpiar. Y ya terminé el día. Pero creo que esta semana también ha sido bastante productiva. Ya hemos visto dónde está el altar, tenemos el spa para este primer año que nos va a venir muy bien para ir recargando energía y limpiar toda la granja. Porque tampoco tenemos aspersores ni nada de momento y solo con regar el huerto cada vez se nos va a consumir más energía porque cada vez vamos a ir plantando más cosas. Entonces nos viene de lujo tener el spa, aunque pierdes un poquito de tiempo en ir, pero bueno, da tiempo en verdad luego a hacer cositas. ¿Y qué más hemos hecho? El silo ya lo tenemos, que nos viene de maravilla. Ya habéis visto cómo se descarga y se vuelve a cargar, que es algo fácil y así vais acumulando heno. Y nada más. Pero creo que vamos muy bien, va muy bien, marcha muy bien la granjita de Hola YouTube. Va en viento en popa. Y nada, amores, quiero mandarle un saludito muy especial a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!